Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Le damos la bienvenida a nuestra quinta sesión ordinaria 2021 del Consejo General de este órgano garante, misma que se desarrolla vía remota en atención a la contingencia de salud COVID-19 que está atravesando nuestro país, así como el acuerdo de fecha 30 de junio de 2020 y el comunicado relativo al cumplimiento de las actividades concernientes al Instituto como órgano garante y sujeto obligado. Solicito a nuestro secretario general de acuerdos efectuar el pase de asistencia correspondiente. Muchas gracias y muy buenas tardes, comisionada, comisionado y a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo. A continuación, procedo al pase de lista de asistencia de quienes integran el Consejo General de este órgano garante. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Presente. Comisionada, maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Presente. Muchas gracias. Comisionada presidenta, con su autorización y después de efectuado el pase de lista de asistencia, le informo a usted que se encuentran presentes los integrantes del Consejo General. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y artículo 25 del reglamento interno de este órgano garante, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. A continuación procederemos al desahogo del punto número 2 del orden del día relativo a la declaración de instalación de la presente sesión. Por lo que, siendo las 12 horas con 31 minutos del día 17 de marzo del 2021, se declara formalmente instalada la quinta sesión ordinaria 2021 de este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Se procede al desahogo del punto número 3 del orden del día, consistente en la aprobación del mismo. Y en esta parte le solicito al secretario general de acuerdos haga uso de la voz para realizar las correcciones del mismo. Muchas gracias. Y con la venia del Consejo me permito realizar unas precisiones en relación al orden del día consistente a la corrección en cuanto a la redacción del mismo, así como la inclusión de dos puntos más al mismo. Primero, referente a la aclaración al numeral 10 del orden del día, quedando de la siguiente manera. Punto número 10, aprobación de la designación del encargado de la jefatura del Departamento de Sistemas e Informática adscrito a la Dirección de Tecnologías de Transparencia. Ahora bien, se incluye el punto número 11 del orden del día, consistente a aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 16, diagonal 2021, por el cual el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales suspende los plazos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, las denuncias por incumplimiento de obligaciones y los recursos de revisión a servicios de salud, así como la incorporación del punto número 12 del orden del día consistente a la aprobación del acuerdo ACDO CG diagonal YAIP diagonal 15 diagonal 2021 por el cual el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales declara el término de la suspensión de los plazos legales para la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales, la substanciación de recursos de revisión y las denuncias por incumplimiento en las publicaciones y actualizaciones de las obligaciones de transparencia, la publicación y o solventación de las obligaciones de transparencia derivadas del procedimiento de verificación virtual al Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, quedando el punto número 13, asuntos generales, y el punto número 14, clausura de sesión. Es cuanto, comisionada, comisionado. Gracias, secretario. Comisionado, a continuación le solicito podamos obviar la lectura del orden del día, tomando en consideración que la conocemos de manera previa al haberla recibido en tiempo y forma a través de los medios digitales correspondientes, por lo que procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto a la aprobación y el contenido del mismo. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor de la dispensa de la lectura del contenido del orden del día y en este sentido aprobamos por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del orden del día y su contenido. A continuación desahogaremos el punto número 4 del orden del día consistente en la aprobación y firmas de las actas de la cuarta sesión ordinaria 2021, quinta sesión extraordinaria 2021 y sexta sesión extraordinaria 2021, así como sus versiones estenográficas, recordándole, comisionado, que hemos tenido la oportunidad de revisarla previamente el contenido de las mismas al haberla recibido en nuestros correos electrónicos y, por tanto,
Solicito la dispensa de su lectura y asimismo, en términos del artículo 36, el segundo párrafo del reglamento interno de este instituto, solicito manifestemos el sentido de nuestro voto sobre el contenido de las actas y sus versiones estenográficas. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, Presidenta. Muchas gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en ese sentido se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura, así como el contenido de las actas de la cuarta sesión ordinaria 2021, quinta sesión extraordinaria 2021 y sexta sesión extraordinaria 2021, así como sus versiones estenográficas. Continuamos con el punto número 5 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia del comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, para lo cual agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dichos proyectos y el sentido de las resoluciones. Gracias, comisionada, comisionado. Con su autorización doy cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas en los siguientes términos. Recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 023/2020, interpuesto al sujeto obligado, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, RRAI 108/2020, SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, RRAI 122/2020, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, y con fundamento en lo previsto en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y motivado en las consideraciones establecidas de las presentes resoluciones, se consideran fundados los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes. En consecuencia, se requiere a los sujetos obligados a que hagan entrega de la información inicialmente requerida o bien informar de forma fundada y motivada la negativa, ya fuere por su incompetencia, inexistencia o la clasificación de la información como reservada o confidencial. Continuando con los recursos de revisión, doy cuenta del siguiente identificado bajo el número RRAI 044/2020, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como lo argumentado en los considerandos de la presente resolución, se considera infundado los motivos de inconformidad expresados por la parte recurrente. En consecuencia, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Seguimos y doy cuenta de los siguientes recursos identificados bajo los números RRAI 046/2020, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca. RRAI 084/2020, interpuesto al sujeto obligado, Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos. RRAI 0181/2020, SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. RRAI 0190/2020, SICOM, y RRAI 0193/2020, SICOM, ambos interpuestos al sujeto obligado, Ayuntamiento de Salina Cruz. RRAI 0225/2020, SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de Turismo, y RRAI 0499/SICOM, SICOM, interpuesto al sujeto obligado, San Agustín de las Juntas, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas de los presentes recursos, se modifican y requieren la entrega de la información en los términos de las presentes resoluciones. Finalmente, doy cuenta del recurso de revisión bajo el número RRAI 0219/2020, SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción primera, y 146, fracción cuarta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas de esta resolución, se considera procedente sobreseer el presente recurso al quedar sin materia por modificación del acto. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. A continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor.
Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 6 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia de una servidora, por lo que agradezco a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de los proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias y con su autorización, comisionada, comisionado, doy cuenta de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia de la comisionada presidenta, maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, en los siguientes términos. Recurso de revisión identificados bajo los números RRAI 0215-2020-SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno, RRAI 0316-2020-SICOM, y RRAI 0318-2020-SICOM y RRAI 0336-2020-SICOM, los anteriores interpuestos al sujeto obligado Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, RRAI 0368-2020-SICOM, interpuesto al sujeto obligado Ayuntamiento de Santa Cruz, Jojocotlán, RRAI 0378-2020-SICOM, interpuesto al sujeto obligado Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, IRRAI 0456-2020-SICOM, interpuesto al sujeto obligado Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, y con fundamento en lo previsto en los artículos 156, fracción tercera, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 143, fracción primera y 146, fracción quinta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se sobreseen los recursos de revisión al haberse modificado el acto, quedando los medios de impugnación sin materia. Continuando con los recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 0364-2020-SICOM, interpuesto al sujeto obligado Fiscalía General del Estado de Oaxaca, RRAI 0156-2020-SICOM y RRAI 0168-2020-SICOM, ambos interpuestos al sujeto obligado Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, RRAI 099 y 117, ambos 2020, interpuestos al sujeto obligado Hospital de la Niñez Oaxaqueña, y RRAI 0380-2020-SICOM, interpuesto al sujeto obligado Caminos y Aeropistas de Oaxaca, y con fundamento en lo previsto en los artículos 143, fracción primera, 145, fracción tercera y 146, fracción cuarta y quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones de las presentes resoluciones, se sobreseen los recursos de revisión al no actualizarse la causal de procedencia establecida en el artículo 128, fracciones sexta y octava de la misma ley. Continuando con el siguiente recurso de revisión, damos cuenta del identificado bajo el número RRAI 141-2020, interpuesto al sujeto obligado Caminos y Aeropistas de Oaxaca, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, este Consejo General revoca la respuesta dada y ordena al sujeto obligado a que entregue el consentimiento de las personas para su difusión, sino a través de su comité de transparencia realice de manera correcta la clasificación de la información y atendiendo lo establecido por el artículo 87, fracción segunda, inciso E de la misma ley, se le hace una recomendación al sujeto obligado a efecto de que en lo sucesivo proteja debidamente los datos personales que obren en documentos que se encuentren en su posesión y que sean objeto de acceso a la información con apercibimiento de las responsabilidades y sanciones en que puede incurrir en caso de incumplimiento a las leyes en la materia. Siguiendo con los recursos de revisión, los cuales se encuentran registrados bajo los números RRAI 0150-2020-SICOM, RRAI 0153-2020-SICOM, RRAI 0186-2020-SICOM, todos estos interpuestos al sujeto obligado Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, RRAI 0332-SICOM, interpuesto al sujeto obligado Dirección del Registro Civil, RRAI 0107-2020, interpuesto al sujeto obligado Jefatura de la Gubernatura,
y 0201, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transformación Pública para el Estado de Oaxaca y motivado en las consideraciones establecidas de las presentes resoluciones, se declaran fundado el motivo de inconformidad expresado por los recurrentes. En consecuencia, se modifica la respuesta y se ordena al sujeto obligado a que realice una búsqueda en las diversas áreas que lo conforman y que pudieran contar con la información a efecto de que se proporcionen a los recurrentes, y en caso de no localizarlas, deban realizar declaratoria de inexistencia de la información confirmada por su comité de transparencia. Continuando con los recursos de revisión, damos cuenta de los siguientes identificados bajo los números RRAI 0228, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Salina Cruz, 0230, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Cuilapán de Guerrero, y 0250, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Santa María Huatulco, y con fundamento en lo previsto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se ordena a los sujetos obligados a que proporcionen a los recurrentes la información solicitada de manera total y a su propia costa. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 7 del orden del día, relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 014, diagonal 2021, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva a dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias. Con su venia doy cuenta del siguiente acuerdo identificado bajo el numeral ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 014, diagonal 2021, mediante el cual se aprueban medidas de apremio, las cuales serán impuestas a los siguientes sujetos obligados. Ayuntamiento de Cuilapán de Guerrero, sobre el expediente del recurso de revisión RRAI 0206, diagonal 2020, diagonal SICOM, al Ayuntamiento de Santiago Xochilquitonco, sobre el expediente del recurso de revisión RRAI 0382, diagonal 2019, diagonal SICOM, al Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochahuaya, en el expediente del recurso de revisión RRAI 0384, diagonal 2019, diagonal SICOM, al Ayuntamiento de Magdalena Tequixtitlán, en el expediente del recurso de revisión RRAI 404, diagonal 2018, al Ayuntamiento del Ciudad Ixtepec, en el expediente del recurso de revisión RRAI 0112, diagonal 2020, diagonal SICOM, al Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, en los expedientes de los recursos de revisión RRAI 0625, diagonal 2019, diagonal SICOM, RRAI 0164, diagonal 2020, diagonal SICOM, y RRAI 0395, diagonal 2019, diagonal SICOM, al Ayuntamiento de San Agustín Etla, en el expediente del recurso de revisión RRAI 0344, diagonal 2019, diagonal SICOM, y finalmente al Ayuntamiento de Asunción Nochistlán, en el expediente del recurso de revisión RRAI 155, diagonal 2019. Dichas medidas de apremio se agregan al presente acuerdo y se encuentran fundamentadas en los artículos 6, apartado A, fracciones primera, cuarta y quinta, y 116, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3 y 114, apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículos del 23 al 26, artículo 45, 201 al 205 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 6, fracción 26 del artículo 7, 8, 10, 15, 63, 66,
69, 81, 82, 83, 87, fracción cuarta, inciso F, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y los lineamientos que regulan la imposición y ejecución de las medidas de premio y sanciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y, en consecuencia, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos al cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 8 del orden del día relativo a la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2021 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias, comisionado. Con la venia del Consejo damos cuenta del siguiente punto, el cual consiste en la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2021 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Este plan es un instrumento de planeación a través del cual se establecen las prioridades de acción, los objetivos y las metas dirigidos a materializar la contribución de las instituciones en el logro de los objetivos del desarrollo del Estado y facilitar su evaluación, debiendo ser consistentes con el PED y con el Plan Estratégico Sectorial llamado PES. El propósito también de este plan es de impulsar un Oaxaca transparente. El instituto participará en el programa identificado como 165, que es la prevención, sanción, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el cual se encuentran alineados al PED y al PES. Es importante mencionar que en la ejecución del programa 165 colaboran, de acuerdo a su mandato misional, las unidades responsables que son Secretaría de la Contraloría, Transparencia Gubernamental, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, procederá a recabar el sentido de nuestro voto respecto al plan que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba el plan por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. A continuación, desahogaremos el punto número 9 del orden del día, relativo a la aprobación de la designación del encargado de la supervisión de la Plataforma Nacional de Transparencia adscrita a la Dirección de Tecnologías, para lo cual tengo bien a proponer al ingeniero Cristian de Jesús Avendaño Palacios, dado que la supervisora de la Plataforma Nacional de Transparencia, la licenciada en Informática Berenice Hernández Humanos, ha presentado su incapacidad de maternidad a efecto de cubrir temporalmente de manera óptima con las tareas de dicha supervisión. Hasta en tanto, cese la incapacidad presentada por la supervisora, por lo que si está a favor de mi propuesta, comisionado, le solicitaré manifestar el sentido de su voto. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. Por tanto, se aprueba por unanimidad la designación del ingeniero Cristian de Jesús Avendaño Palacios como encargado de la supervisión de la Plataforma Nacional de Transparencia y de la Dirección de Tecnologías de Transparencia, por lo que se instruye el secretario general de acuerdos al cumplimiento en términos administrativos y legales correspondientes. A continuación, procederemos al punto número 10 del orden del día, relativo a la aprobación de la designación del encargado de la Jefatura de Departamento de Sistemas e Informática adscrito a la Dirección de Tecnologías de Transparencia, para lo cual tengo bien proponer al ingeniero David Lagunas Velasco a efecto que cubra temporalmente de manera óptima con las tareas de dicho departamento, por lo cual, si está a favor de mi propuesta, comisionado, le solicitaré manifestar el sentido de su voto. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Estoy a favor de la propuesta. Gracias, comisionado. Mi voto también es a favor, por tanto, se aprueba por unanimidad la designación del ingeniero David Lagunas Velasco como encargado de la Jefatura del Departamento de Sistemas e Informática de la Dirección de Tecnologías de Transparencia, por lo cual se instruye el secretario general de acuerdos al cumplimiento en términos administrativos y legales correspondientes. A continuación, procederé a realizar la toma de protesta de ley correspondiente.
Ingeniero Cristian de Jesús Avendaño Palacios e Ingeniero David Lagunas Velasco. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente los deberes de encargado de la supervisión de la Plataforma Nacional de Transparencia y encargado de la Jefatura de Departamento de Sistemas e Informática, respectivamente, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, que el Consejo General de nuestro instituto les ha conferido. Sí, me protesto. Muchas felicidades a ambos y que realicen todas sus labores al pie de la letra. A continuación procederemos al desahogo al punto número 11 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, /CG, /YAIP, /15, 2021 del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdo se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias. Y con la venia del Consejo damos cuenta del siguiente punto del orden del día, consistente a la aprobación del acuerdo identificado bajo el número ACDO, /CG, /YAIP, /15, 2021, el cual se fundamenta en lo dispuesto por el inciso A de la fracción cuarta del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca y la fracción 24ª del artículo 5 del reglamento interno de este mismo órgano garante. Dicho acuerdo declara el término de suspensión de los plazos legales para la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales, la substanciación de los recursos de revisión y de las denuncias por incumplimiento en la publicación y o actualización de las obligaciones de transparencia, la publicación y o actualización de las obligaciones de transparencia y la solventación de las obligaciones de transparencia derivadas del procedimiento de verificación virtual al Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Lo anterior en atención al oficio número MTM, /PM, /CI, /005, /2021, presentado en este mes de marzo del año en curso, signado por el licenciado en Contaduría Pública Arturo Mecinas Robles, Contralor Interno Municipal del Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, donde da a conocer ante este instituto que se han regularizado las actividades en el ayuntamiento y por lo tanto solicita se concluya la suspensión de plazos para los efectos legales correspondientes. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Muchas gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 12 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, /CG, /YAIP, 16, 2021, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias y con su venia, comisionada, comisionado, doy cuenta del siguiente punto del orden del día consistente a la aprobación del acuerdo identificado bajo el número ACDO, /CG, /YAIP, 16, 2021, por el cual este Consejo General suspende los plazos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, las denuncias por incumplimiento de obligaciones y los recursos de revisión al sujeto obligado Servicios de Salud de Oaxaca. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el inciso A de la fracción cuarta del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, fracción 24ª del artículo 5 del reglamento interno de este instituto garante, y en atención al oficio 24C, /404, /2021, presentado en marzo del año en curso, signado por el encargado de la Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante el cual dio a conocer ante este instituto los sucesos por los que atraviesa el servicio de salud en nuestro estado. Es cuanto, comisionada, comisionado. Gracias, secretario. Comisionado, procederá a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta.
Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el punto número 13 del orden del día, relativo a asuntos generales, y en esta parte le pregunto, comisionado, si tiene algún asunto que tratar en este punto del orden del día y someterlo a consideración y, en su caso, aprobación por parte de este Consejo General. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Sí, va a ser algo muy breve. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, por la plataforma Zoom. Únicamente se recibió una noticia lamentable de alguien que fuera el contralor de este órgano garante, el licenciado Roberto Inocente Morga Callejas, quien fuera contralor hasta el año 2019. Desde este espacio lamentamos la noticia y esperamos que la familia pueda tener pronta resignación. Reconocer el trabajo que hizo el Contralor durante el tiempo que estuvo en este órgano garante y sin más, pues quería hacer esa precisión referente a pues, alguien que fue parte de esta familia y parte de este equipo. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Por mi parte, sumarme al pésame de la familia Morga Aquino, esperando una pronta resignación y que el amigo Roberto Morga se encuentre en un mejor lugar. De la misma manera, aprovecho para hacer la invitación a todos los que nos están sintonizando vía redes sociales y que nos siguen puntualmente. El día de ayer presentamos el micrositio Vacunación Oaxaca COVID-19, que es un micrositio que tiene prácticamente toda la información relativa a la vacunación de COVID-19, un espacio que se trabajó con Servicios de Salud del Estado de Oaxaca en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca para conocer pues, prácticamente el proceso de vacunación, el tipo de vacunas, los lotes, la población, los puntos de aplicación, los hospitales cubiertos y diversos eventos que tienen que ver con el tema de la vacunación. Se les invita a todos a visitarlo, es un micrositio, lo pueden encontrar directamente en la página del instituto, www.yair.oaxaca.org.mx/vacunación-Oaxaca-COVID-19. Es un micrositio hecho especialmente para toda la ciudadanía de Oaxaca, para que pues podamos darle un seguimiento y una información certera sobre la vacunación en nuestro estado. Finalmente, tomando en cuenta que no hay más asuntos que tratar y someter a votación de parte del Consejo General para atender el último punto del orden del día relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 13:03 del día 17 de marzo del 2021, declaró clausurada la quinta sesión ordinaria 2021 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y válidos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.